Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y que hay mucha gente que lo desconoce. Hay personas que ni siquiera se lo llegan a plantear. El título del programa es ¿Eres una mujer femenina o masculina? Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre los roles. Los roles que desempeñamos en nuestra vida tanto los hombres como las mujeres. Bien, todo esto viene desde los tiempos de las cavernas. Ya sabéis que hace milenios, pues en la cueva vivían las mujeres, que eran las que se encargaban del cuidado de los niños. La cavernícola vivía en la cueva y cuidaba a los niños y cocinaban dentro de esa cueva porque estaban protegidas. Y fuera de la cueva, es decir, los que salían a cazar el alimento, ¿quiénes eran? Pues eran los hombres. Entonces ya se empezó a desempeñar como ese rol, como que el hombre era el que salía a cazar y la mujer hacía un rol diferente, era la que se quedaba en casa y se encargaba del cuidado de los niños, de mantener limpia y en orden esa casa o esa cueva y también del cuidado de los niños. Pues han pasado los milenios y nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera y por tanto nuestro inconsciente también responde o respondemos a esos dos referentes, a esos dos arquetipos, tanto el rol masculino como el rol femenino. Se supone que los hombres desempeñamos el rol masculino y las mujeres el rol femenino. Pero ¿qué es lo que ocurre en algunos casos? Pues que estos programas pueden cambiarse, estos roles, mejor dicho, a veces están cambiados y puede darse el caso de que algunos hombres pues tengan un rol femenino y también se puede dar el caso de algunas mujeres que hagan un rol masculino, que estén desempeñando esa función. Cuando nos referimos de los roles, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto? Bien, cuando hablamos de roles nos referimos a ese comportamiento, a esa manera de ver las cosas, a cómo reaccionamos. Simplemente implica que una mujer masculina funciona mucho más con su hemisferio cerebral izquierdo, porque es el hemisferio masculino, mientras que el hemisferio derecho sería el femenino. Entonces, una mujer con rol masculino simplemente es una mujer que trabaja mucho más con su hemisferio izquierdo. Para quien no lo sepa, pues el cerebro está como dividido en dos partes. La parte derecha, que como os digo, es el hemisferio femenino, y el hemisferio izquierdo, que sería el masculino. Como os digo, en algunos casos pues hay hombres que trabajan más, funcionan más con su hemisferio femenino y entonces digamos que esos hombres desempeñan un rol más femenino, es decir, mucho más acorde a cómo piensan las mujeres que a cómo piensan los hombres. Los roles, por así decirlo, sería rol masculino, pues hombre que sale a la calle a trabajar, que tiene y quiere su independencia, que fuma, que bebe, que le gusta el fútbol, que bebe cervezas y que lo más importante son los amigos. Los amigos, el trabajo y su independencia. Digamos que esos son roles masculinos. Mientras que los roles femeninos, el rol femenino es más bien de una mujer que le gusta estar en casa, el cuidado del hogar, de los niños. Los roles empezaron a cambiar cuando la mujer se inició en el terreno laboral. Cuando las mujeres empezaron a trabajar, pues empezaron a equipararse al mismo estatus que el hombre, es decir, empezaron a salir de casa, empezaron al trabajar, pues empezaron a ganar dinero. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aparte de esas cosas, otras características del hombre era que empezó a fumar, empezó a beber, porque todo eso está asociado fuera del ámbito del hogar. El hombre cuando salía de trabajar pues iba al bar, pues fumaba, bebía. La mujer no, porque estaba en casa, pero cuando la mujer salió de casa, cuando salió de la cueva y empezó a equipararse al mismo nivel que el hombre,
pues ya no solo empezó a trabajar, sino que también se inició en el tabaco, en la bebida. Es decir, empezó a hacer un rol masculino, un rol que no es el rol femenino. Digamos que la mujer ha salido de la cueva y se ha igualado de alguna manera al hombre. Pues eso tiene unas consecuencias a nivel personal, a nivel pues, de nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos. Y hoy vamos a hablar en concreto sobre esas mujeres que tienen un rol masculino. Para empezar, si eres mujer y me estás escuchando, ¿cómo puedes saber si tienes un rol masculino o femenino? Bueno, pues ya sabéis la primera reacción cuando aparece una cucaracha o una rata en la casa. Pues una mujer con rol femenino, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a gritar y se va a subir encima de una silla. Sin embargo, un hombre con su rol masculino, ¿qué es lo que va a hacer? Pues enseguida va a actuar, va a cazar a ese ratón o va a aplastar de un pisotón a esa cucaracha. Es decir, el rol masculino es de actuar, mientras que el rol femenino es más de reflexionar, de pensar. El hombre es la acción. Daros cuenta que en la época de las cavernas, pues el hombre tenía que salir a cazar. No podía debatir o pensar mucho si iba a cazar al animal o no. Tenía que cazarlo sí o sí porque tenían que comer. Entonces son roles muy diferentes. Como os digo, hoy estamos tratando qué es lo que ocurre cuando una mujer tiene un rol que no le corresponde, cuando una mujer tiene un rol masculino. Como os he dicho, estos son algunos de los datos, ¿no? Pues una mujer con rol masculino pues no le va a tener miedo a esos bichos que normalmente las mujeres pues suelen tenerle bastante miedo. Les va a gustar su propia independencia, incluso van a querer tener su propio coche. Va a ser muy importante también el trabajo para estas mujeres. Y si empezamos a profundizarlo más, hay otros aspectos que son muy importantes y muy relevantes en estas mujeres. Una mujer con rol masculino va a sentir como que sus hijos pueden ser como una carga porque le están limitando que ella pueda hacer otras gestiones en su vida, como os he dicho, pues salir a trabajar o tener vida social independiente de su vida familiar. Es decir, va a notar como una especie de carga sus propios hijos. Luego también hay mujeres que pueden tener un rol femenino, pero de repente transformar ese rol femenino en un rol masculino. ¿Cuándo puede ocurrir? Pues por ejemplo, en un matrimonio que tengan niños pequeños, pues si de repente el matrimonio se separa y la mujer se tiene que poner a trabajar, pues si esa mujer tenía algo de dulzura con sus hijos, esa poca dulzura va a desaparecer. Porque la mujer se transforma. Ya no hay un macho en casa, se ha separado, el macho está fuera. Y si esta mujer no tiene ingresos, no tiene dinero, tiene que salir de la cueva, tiene que cazar a ese mamut. Por lo tanto, necesita más fuerza física. ¿Qué es lo que hará? Pues su biología va a sacrificar su dulzura y su afecto por fuerza y por agresividad. Y sus hijos lo van a notar enseguida. Se van a dar cuenta que su madre ha perdido esa dulzura. Es una madre mucho más ruda, mucho más severa también en algunos casos. Muchas madres se vuelven muy estrictas con sus hijos cuando se han quedado solas en casa después de una separación. Ya no solo una separación, puede ser también una defunción. El marido puede fallecer o puede estar en coma. En esos casos la mujer también puede pasarse al hemisferio izquierdo, al hemisferio masculino y convertirse de alguna manera en padre. Luego también hay unas frases típicas, ¿no?, que algunas madres, por ejemplo madres solteras, que dicen, bueno, yo voy a tener un hijo yo sola, pero yo seré madre y padre de mi hijo. Pues que sepáis que esto no es cierto. Una madre no puede hacer de madre y de padre. Hará de madre, hará su función, pero si el padre no está presente, esta mujer lo que va a hacer es sacrificar ese aspecto maternal, porque va a tener que criar a su hijo ella sola, lo va a tener que alimentar y, como hemos dicho antes, si va a salir de la cueva necesita fuerza, necesita rudeza. No va a necesitar dulzura ni afecto, eso no sirve, porque el león te puede morder.
¿de acuerdo? Simplemente es supervivencia, y esto es algo que nuestra biología lo hace de una manera totalmente automática. Por tanto, esto puede desencadenar otros problemas en nuestra vida familiar. Si tú, que me escuchas, tienes muchos problemas con la relación con tus hijos, empieza a investigar, porque quizás tú puedas tener un programa masculino. Quizás seas una mujer muy femenina, pero con un rol masculino. También tenemos que dejar claro que esto no tiene nada que ver con la feminidad, ni que a estas mujeres les gusten otras mujeres. No, aquí no entramos en el terreno sexual, sino simplemente el rol. ¿De acuerdo? El comportamiento, la manera de pensar. Por ejemplo, hay hombres que tienen un rol femenino, y eso no quiere decir que sean homosexuales, sino que simplemente son hombres que odian la violencia, hombres reflexivos, que por ejemplo no le gustan típicos deportes como por ejemplo el fútbol o emborracharse con los amigotes, sino que prefieren otro tipo de actividades no tan superficiales, ¿de acuerdo? Como pueden tener un hombre con su rol masculino. Simplemente es la manera de comportarnos y de ver el mundo. Luego también en el terreno personal, en las parejas, en el terreno sentimental, las mujeres con un rol masculino lo van a tener muy difícil para encontrar a una pareja, a un hombre en condiciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una mujer con rol masculino, si se busca a un hombre con rol masculino, ¿eso qué quiere decir? Que son dos leones que se van a encontrar, dos aspectos, dos personalidades con mucha fuerza, con mucho carácter, con mucho genio. La mujer con su rol masculino va a intentar dominar al hombre, a su pareja, y este hombre con su rol masculino evidentemente también querrá dominar, bueno, o no dominar, sino simplemente llevar la relación. Daros cuenta que el hombre es el que tiene que proteger a su mujer, entonces también es el que tiene que tomar la iniciativa. De alguna manera la mujer tiene que sentirse protegida por el hombre, entonces el hombre necesita pasar a la acción, ser contundente, no dudar, no ser dubitativo. Eso sería más bien de un hombre con un rol femenino. Pero como os digo, una mujer con rol masculino, si se busca un hombre con rol masculino, pues siempre van a estar a la pelea, a la gresca, porque uno va a querer imponerse siempre al otro. Y vamos a ver ahora el otro caso opuesto. Una mujer con su rol masculino, es decir, de león, para que me entendáis, que se busque a un hombre femenino. ¿Qué va a ocurrir en esta relación? Pues que quizás al principio la relación vaya bien, pero a medida que vaya pasando el tiempo, esta mujer empezará a perder el interés por su pareja, porque, como os decía hace unos instantes, no se va a sentir protegida por su pareja, porque el hombre, como tiene un rol femenino, siempre va a estar esperando que su mujer tome las decisiones, y eso a la mujer no le gusta, ya tenga un rol masculino o femenino. Siempre le va a gustar que sea el hombre el que tome la iniciativa y de alguna manera sentirse protegida por su macho, si hacemos el símil con la biología. Entonces son relaciones que también van a terminar por fracasar. ¿Lo ideal qué sería? Pues lo ideal sería que esta mujer fuera consciente, se diera cuenta del rol que está desempeñando en su vida. Es una mujer con un rol masculino. Entonces el primer paso sería descubrir por qué está desempeñando ese rol y no está desempeñando el rol que le correspondería, que es el femenino. Entonces aquí tendríamos que empezar a ver historias con el padre, historias con papá, quizás también con la sexualidad. Mis padres querían un varón en vez de tener una niña y por eso yo me masculinizo. También quizás de cuando era pequeña tuve que vivir sola, me las tuve que apañar yo solita, o tuve que empezar a trabajar a temprana edad. Mis papás me obligaban a trabajar en el campo o en la casa, etc. Entonces quizás en ese caso, para sobrevivir, quizás necesitó tener también un rol masculino.
Entonces tenemos que empezar a profundizar en este aspecto para que estas mujeres se den cuenta de que con ese rol masculino les va a resultar muy difícil encontrar una pareja que realmente las llene, una pareja con la que puedan estar plenamente felices. Lo primero es eso, descubrir el rol que tengo y por qué tengo un rol que no me corresponde al mío. Una vez que empezamos a tomar conciencia, podremos permitirnos tener en un futuro pues un hombre con su rol masculino, porque ya no tendré que defenderme, ya no necesitaré ese extra, esa agresividad, que es la agresividad que le tocaría más bien al hombre y no a la mujer. Espero que este tema de los roles os haya gustado. Quizás ahora entiendas un poco más el porqué de esa relación tan conflictiva con tus hijos, por qué siempre estáis con discusiones o por qué te resulta tan difícil la relación con ellos. Quizás sea por ese rol masculino que desempeñaste quizás en algún momento de tu vida por supervivencia, porque tuviste que ponerte a trabajar o porque te quedaste sola y necesitaste ese programa, ese extra de fuerza para poder sobrevivir. Pero quizás en los tiempos actuales, quizás ahora ya tienes una buena economía, te has estabilizado y quizás ya no sea necesario continuar con ese rol masculino que en el fondo te está ocasionando más problemas que beneficios. Para terminar, os voy a poner un ejemplo de cómo en algún momento concreto, en el transcurso del día incluso, todos podemos bascular e irnos a un hemisferio que no nos toca y hacer un rol que no nos toca. Pero esto lo hacemos también por supervivencia y por interés. Es el típico ejemplo de, bueno, pues de esa mujer con su rol masculino que está conduciendo su coche. Esa mujer con su temperamento, con su carácter fuerte, pero va conduciendo por la autovía y de repente el policía le dice ¡alto! Un policía le ha hecho el stop. Pues esta mujer, ¿qué va a hacer? Va a detener el vehículo y cuando la gente se le acerque, ¿qué creéis? ¿O qué rol, mejor dicho, creéis que va a manifestar esta mujer? Pues se va a poner en su rol femenino. ¿Por qué? Pues porque le interesa no entrar en discusiones con el policía. Entonces se pondrá en su rol femenino y de esa manera conseguirá que la gente no la multe. Y el ejemplo contrario también os puedo poner. Una mujer con su rol femenino que de repente la quieran atracar o esté en una situación de mucho peligro. Pues quizás en ese caso, por supervivencia, pueda sacar la agresividad que lleva dentro y pueda bascular en su hemisferio izquierdo, que sería el masculino, porque necesita defenderse, necesita ayuda y de alguna manera puede sacar esa fuerza extra y puede tener actitudes masculinas como por ejemplo golpear, amenazar o incluso empujar a ese hombre que quiere asaltarla o que quiere robarle. Por eso os digo que todos en algún momento del día vamos basculando entre rol masculino y rol femenino. Lo que ocurre es que básicamente siempre funcionamos con un mismo rol. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero como siempre que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal y como siempre activar la campanita de notificaciones que está por esta esquina de aquí. Nada más, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima.